Amén. ¿Están alegres hoy miércoles? Hoy día vamos a hacer el altar familiar todos juntos. Con adoración, con oración, con alabanza, ¿verdad? Con palabra. Ustedes saben el motivo por el cual fue el cambio, pero agradecemos al Señor porque no dejamos de adorar a nuestro Dios. Amén. No dejamos de estar en su presencia, no dejamos de estar unidos como iglesia, amados hermanos, independientemente del día, pero tenemos que estar alegres, tenemos que estar gozosos de tener a Dios en nuestras vidas, amén. Tenemos que estar agradecidos del Padre que tenemos, porque Dios es nuestro Padre, amén. Él es el que nos formó, Él es el que nos hizo, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por esta hora, por este día. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y esta vez nos toca primera de Pedro 3. Ay, agárrense los matrimonios acá. Yo me preguntaba, ¿por qué el pastor me habrá mandado a predicar esta palabra? ¿Hay algo que quería que yo dijera, que contara o hay algo que quiera escuchar de alguna experiencia, verdad, de mi matrimonio? Pero agradezco al Señor porque de igual manera esto nos enseña mucho. Amén. Así que vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Pero la pueden poner en la Reina Valera si quieren. Pero también esto porque es más, un poquito más, se entiende un poquito más. No está muy ajeno a lo que dice, ¿verdad? El Reina Valera 1960, pero dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas y la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hace lo recto sin temor a lo que sus esposas pudieran hacer. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Compadézcanse uno de otro. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal ni respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre lo que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ahora bien, ¿quién querrá hacerle daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien le pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es eso lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre.
Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo, Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles y las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios mío. Señor, tú eres el Dios que nos habla, eres el Dios que nos aconseja por medio de ella, papá. Dios mío, yo te ruego, Señor amado, que este sea un tiempo, Dios mío, donde podamos estar, Dios mío, abiertos, Señor amado, nuestros oídos espirituales, Señor. No en nuestros oídos carnales, Señor, porque nos cansamos, porque venimos cansados. Quizás, Dios mío, nos desconectamos, Señor, cuando escuchamos, Dios mío, Padre Santo, tu palabra, Dios eterno. Que esta palabra sea, Señor amado, Dios mío, construyendo la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, Jesús. A través de ella puedan, Señor amado, Dios mío, atesorarla, guardarla, ponerla por obra, Señor, crecer, Señor, a través de tu palabra, Jesús. Dios mío, edificar su vida a través de tu palabra, papá. Dios mío, y que sobre todas las cosas, Señor, haya amor, Dios mío, por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús le damos muchas gracias, papá. Dios mío, en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. 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 La palabra, ¿verdad?, en el Reina Valera 1960 nos habla, primeramente, los primeros versículos del 1 al 7, sobre los deberes conyugales. Y la palabra nos dice a nosotras, las mujeres, ¿cuántas creen que la palabra del Señor es para todas, para todos? Amén. La palabra es para todos por igual. Y el Señor nos habla tanto a hombres como a mujeres. En este caso inicia, ¿verdad?, Pedro con la palabra diciendo: asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es interesante ver que acá Pedro dice: mujeres, sométanse o estén sujetas, ¿verdad?, a vuestros maridos. Muchas veces tenemos nosotros el concepto, o muchas veces hemos escuchado verdaderamente, ¿verdad?, cuando hablan de someterse a su marido, piensa que una mujer es la esclava. No es de esa manera. Cuando la palabra del Señor nos habla de estar sujeta a nuestros maridos, nos habla de una actitud de cooperación. Si nosotros buscamos la definición de esto, de la sujeción, nos habla de una actitud de cooperación, de respeto, de apoyo hacia el esposo, de compañerismo, de estar al lado, de saber que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, a nosotros que en un matrimonio somos uno, somos dos en uno. Entonces muchas veces no podemos nosotras, hermanas, y acá es donde me quiero enfocar a las mujeres y a aquellas que algún día también van a tener un esposo, entender que cuando hablamos de estar sujeta a nuestros esposos, debemos entender que somos una ayuda idónea. El esposo tiene cuidado o debe tener cuidado de las esposas. Ese es el rol. Pero nosotras debemos estar sujetas porque nosotros debemos reconocer que el Señor nos dice, ¿verdad?, que está el esposo como cabeza de la mujer. No somos esclavas de tal manera, hermanas, que nosotros podemos decir no tenemos libertad de nuestro matrimonio. Yo me voy a poner los lentes para ver. A ver, si yo le pregunto a ustedes, a las mujeres, ¿quién de ustedes se siente esclava en su matrimonio? ¿O verdaderamente tiene una libertad? Quizás muchas veces cuando nos hablan de estar sujeta, el pastor me dice muchas veces: sométete a tu esposo, o sea, a él.
Pero Él no lo habla de una manera como que Él me viera a mí como si yo fuera su esclava, como si yo fuera su nana, como si yo fuera, ¿verdad?, su mucama. No. Es también porque Él como esposo tiene su rol. Y nosotros como esposas tenemos nuestro rol de poder estar al lado de nuestro esposo. Muchas de las hermanas tienen esposos no convertidos. Y la palabra nos dice acá, ¿verdad? Nos dice que nosotras debemos estar sujetos a nuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de su esposa. ¿Qué pasa, mis queridas hermanas, mis amadas hermanas, ustedes que tienen esposos inconversos? ¿Qué pasa si sus esposos saben que ustedes vienen a la iglesia? Sus esposos las ven leer la Biblia, las ven orar. Pero ¿qué pasa si usted a su esposo le dice tóxico? ¿Qué pasa si a usted le molesta la presencia de su esposo? Por el simple hecho de que él no es cristiano, quizás. ¿Qué pasa? Porque muchas veces, hermana, ha pasado de que verdaderamente lo puedo contar por experiencia, por haber visto esto también. Cuando una mujer se convierte al evangelio, muchas veces se limita a su esposo. Y eso es muy cierto. En muchas áreas de su vida. Y muchas veces nosotros creemos que porque el Señor nos llamó, ¿verdad?, el Señor nos mostró su misericordia, nuestro esposo pasa a ser uno más en la vida. Todo lo contrario, la palabra del Señor nos enseña a estar sujetos, aunque no sean convertidos. Hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que cuidarlos, hay que hacer el trabajo de esposa como el Señor nos enseña que debemos hacerlo. Pero ¿qué pasa si su esposo sabe que usted viene a la iglesia y usted está en su casa todo el día gritando? ¿Usted cree que su esposo le va a dar ganas de venir a la iglesia por el testimonio que ve en su esposa? ¿Qué pasa si usted trata mal a su esposo muchas veces? Muchas veces he escuchado, queridas hermanas, también, para que tengan presente y que tengan cuidado con sus palabras. Otro de los temas que he escuchado mucho cuando hablamos, o he escuchado a muchas mujeres que le dicen el demonio a su esposo. Este demonio, este Satanás, este perro. ¿Saben que cuando el pastor es testigo, cuando nosotros estábamos una vez, habíamos salido a pasear con una familia y su esposa, ¿sabe cómo le llamaba a su esposo? Con un silbido de perro. Ahora sí nos damos cuenta que verdaderamente debemos tener cuidado cómo tratamos a nuestro esposo, aún a los esposos inconversos. Debemos tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que esta persona le hacía un silbido como si llamara a un perro y el esposo iba. La palabra del Señor no nos enseña esto. La palabra del Señor nos enseña a estar sujetas, a estar, ¿verdad?, a ser mujeres sabias, como dice su palabra, para edificar la casa. ¿Para qué, hermanas? Para que si sus esposos, hermanas, no creen en la palabra de Dios, sean ganados, dice, sin palabras, por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta, dice, casta y respetuosa. Cuán importante es tratar con respeto al esposo. Muchas veces nosotras verdaderamente, hermanas, aunque no lo querramos reconocer, nos extralimitamos en el trato hacia nuestros esposos. Quizás usted diga que de qué está hablando la pastora, pero muchas veces tenemos esa actitud, y yo no lo digo acá simplemente por las mujeres de esta, yo lo hablo por las mujeres en general. Me acuerdo que estábamos en un evento de damas y una pastora dijo, bueno, ya se nos acaba el tiempo, nos vamos a ir y ahora tenemos que volver porque vamos a volver, va a estar el tóxico, va a estar esto. Entonces, hay que ser respetuosos. Yo cuando le falto respeto a mi esposo le pido perdón, porque yo sé que mi esposo, aunque es hombre, le duele la actitud. Y debemos tener una actitud más amable con nuestros esposos, amén.
Si queremos ver nosotros, hermanas, o ustedes que tienen su esposo inconverso, si los quieren ver acá, demuéstrenle primeramente que Dios es el primer lugar en sus vidas, que no hay nadie más importante que Dios en su vida. Pero también demuéstrenle, queridas hermanas, que a pesar de que quizás ellos no quieran venir a la iglesia, ustedes son mujeres sabias. Ustedes son mujeres que verdaderamente entienden la palabra del Señor y desean a sus esposos caminando con ustedes. Es hermoso caminar con el esposo a la par, sirviendo al Señor, estando en los caminos del Señor, orando, compartiendo la palabra. Yo le puedo decir por experiencia, es hermoso, aunque muchas veces le saco más cana a mi esposo, pobrecito, pero de verdad lo digo de todo corazón. Estar casada con un hombre cristiano, estar casado con un hombre que sirve al Señor, que ama a Dios, es maravilloso. Es maravilloso porque Él me enseña muchas cosas. Y también vivo muchas cosas bonitas como mujer que ora con su esposo. Y saben que es bonito, así que las que están solteras pidan hombres conforme al corazón de Dios y les va a llegar. Amén. Pero a las hermanas, a las casadas deben pedir, deben hermanas tratarlo a su esposo como Dios nos enseña. Que ellos puedan ver en nosotras mujeres que realmente tenemos una conducta conforme a la palabra del Señor, que somos respetuosas. Amén. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Reflexionaba mucho en esta palabra y verdaderamente, queridas hermanas, este es un tiempo donde nos afanamos más por lo externo que por lo interno. Esto no quiere decir, mis amadas hermanas, que nosotras debemos descuidar nuestra higiene personal, que no nos veamos quizás con un pelo alisado, quizás con un anillo. Pero muchas veces el afán de querer mostrar el cuerpo, y esto se ve hoy en día aún en mujeres cristianas, que quieren mostrar más ¿cómo se dice? Lo de afuera, el caparazón, que lo que hay adentro. Y debemos tener cuidado, porque la palabra del Señor dice que nosotros no debemos ser ostentosas, ¿verdad? De vestido lujoso, de cosas de oro. Bueno, cada uno tiene un gusto, pero eso no debe ser el centro de la mujer, el cómo me voy a ver por fuera. A mí me gusta pintarme, pero no sé pintarme, así que mucho no lo hago. Pero también, por ejemplo, si usted me preguntara a mí, ¿te gustan las joyas? No me gustan las joyas. Lo único que tengo es el anillo de casada que me recuerda que estoy casada. No, porque me gusta mi anillo. Y es el más cómodo que tengo, lo único cómodo. Pero verdaderamente, hermanas, hoy en día se ve mucho esto aún en mujeres cristianas. No está mal usar un arito, no está mal, pero hay personas que verdaderamente se gastan su plata en cosas tremendamente caras en vez de preparar en su corazón. En vez de realmente, queridas hermanas, como dice la palabra en el versículo 4, ¿verdad? Sino en el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Debemos prepararnos por dentro. Porque como dice el dicho, ¿verdad? Como dice la palabra, el espíritu hermosea el rostro. Y debemos prepararnos. Debemos enfocarnos más en nuestra vida espiritual que lo externo. Lo externo se desgasta. No toda la vida vamos a ser jóvenes. Una de las cosas que más les preocupa o nos preocupa como mujeres cuando empiezan a salir las canas y las arrugas. Me encontré una arruga y ya estoy ahí frotándole para que se salga. Y a veces nos afanamos más por eso, sino de buscar tener un corazón sensible a la palabra del Señor, tener un corazón, ¿verdad? Como dice la palabra, tener
un corazón incorruptible, un corazón, ¿verdad?, con un espíritu afable, apacible, porque esto es lo que a Dios le agrada. Hace un tiempo veía una imagen, decía, ¿cómo encontrarían? Y esto es muy gracioso, pero verdaderamente también nos lleva a reflexionar. ¿Cómo nos van a encontrar dentro de 2000, 3000 años? Puras pestañas y cosas que las mujeres lo hacen. Todo plástico, por así decirlo. Hoy en día se enfoca mucho en esto las mujeres, y aún cristianas, queridas hermanas. Por eso usted tiene que ser una mujer, y debemos ser mujeres de esta iglesia que tengamos un corazón sensible a la palabra de Dios. No enfocarnos tanto en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y que eso salga, y que eso sea lo que se refleje en nuestro rostro. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 5, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cuánto esperamos en Dios nosotros? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en esta vida? ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente como mujeres queremos en esta vida? Dice la palabra que estas mujeres en otro tiempo se enfocaban en su vida espiritual, ¿verdad? En su corazón, en ser mujeres sabias, en ser mujeres santas. Imagínense, santa no es porque era una mujer que la beatificaron, sino unas mujeres que eran obedientes, unas mujeres que eran temerosas del Señor. Amén. Y dice la palabra que eran mujeres que estaban sujetas a su marido, pero como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hija, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo las mujeres estaban sujetas a sus esposos. Eran mujeres que a pesar de que sus esposos no tenían una mujer, porque así era en ese tiempo. Abraham o por ejemplo muchos de los hombres no tenían una sola mujer. Debemos pensar nosotros, hermanas, que aún así, independientemente, estas mujeres siempre respetaban a sus esposos, porque ejemplo les dio, ¿verdad?, Sara de cómo ella trataba a su esposo. Y si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, y buscamos las experiencias de Sara, de Rebeca, de Raquel, no era fácil la vida, pero siempre había algo que ellas hacían, era ser mujeres respetuosas. Amén. Y acá viene la palabra también para los maridos. Dice la palabra en el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Acá más que nada habla, ¿verdad?, de hombres cristianos, porque habla de oraciones. Un hombre que no conoce a Dios quizás no tenga esas oraciones o no van a ser estorbados, pero nosotros vemos que los maridos, hermanos, acá está para ustedes, queridos hermanos, el consejo de la palabra. Deben tratar a sus mujeres como a vasos más frágiles. Más frágiles, eso quiere decir, queridos hermanos, que ustedes también son frágiles. Ustedes también son frágiles delante del Señor y en la vida misma. Pero la mujer somos más débiles. Nosotras somos más delicadas. Y como esposos, ustedes tienen el rol de tratarnos como la palabra del Señor nos enseña. Tratarnos, ¿verdad?, sabiamente. Deben como esposo, el rol o el deber del esposo es saber vivir sabiamente con sus esposas. Muchas veces
también esto, y no es gracioso, pero lo escuchamos mucho cuando se refieren a las esposas con palabras que no deben ser. Cuando muchas veces las expresiones aún de hombres cristianos, está muy de moda la palabra tóxica. Y muchas veces ustedes creen que solo es algo gracioso, es algo que realmente es para reírse. No es así. Cuando usted está hablando de tóxico o tóxica, a su esposa la está prácticamente maldiciendo, le está desprestigiando, la está, ¿verdad? La está ninguneando. Y eso no debe ser así. Usted debe anhelar llegar a su casa, abrazar a su esposa, saber que ella todo el día, ¿verdad?, estuvo pensando en cómo estará mi esposa en el trabajo, o quizás estuvieron hablando, pero deben tratarla como a vasos más frágiles, porque dice la palabra, ¿verdad?, y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Delante del Señor el hombre y la mujer es lo mismo. Y debemos entender, hermanos, que muchas veces el hombre, si bien es la cabeza, debe entender que usted no es el dueño, sino que el Señor lo puso a usted como sacerdote de su hogar, para que usted ame a su esposa, para que usted, ¿verdad?, trabaje, no se vea simplemente como el sustento de su hogar, porque usted es parte de la vida de una esposa, de sus hijos. Ustedes son hombres que quizás, hermanos, ustedes muchas veces, y yo creo que lo han vivido, y sabemos que el matrimonio no es color de rosa, porque no somos iguales, somos personas que pensamos diferente, somos personas que quizás muchas veces tratamos o vivimos la vida de manera diferente. La mujer es más sensible, el hombre a veces rudo, o a veces se hace el rudo, pero delante de los ojos de Dios somos iguales. Y usted tiene que tratar a su esposa como una hija del Señor, y debe orar por su esposa, y debe anhelar, buscar con su esposa al Señor. Amén. La palabra en Colosenses 3, 18 al 19 nos dice que casada está sujeta a vuestro marido, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Usted debe ver, queridos hermanos, como le decía a su esposa, como un vaso más frágil, como alguien delicado, que aunque muchas veces somos, como el pastor me dice, chihuahua, porque a veces hablo rapidito, no porque parezco un perro, sino porque hablo rápido y sobre todo cuando me enojo. Pero deben entender que aunque a veces nosotras somos mujeres verdaderamente, hermanos, y lo reconocemos, y lo reconozco yo, que a veces es verdad, somos mujeres que, no lo quiero decir de una manera fea, pero muchas veces actuamos de una manera caprichosa, y eso es verdad. Lo reconocemos, queridos hermanos, y les pedimos perdón también, pero deben entender que somos personas también, mujeres que somos delicadas, y el deber de esposo es protegernos, el deber de esposo es respetarnos, es ayudarnos cuando nos necesitamos, ¿verdad? Muchas veces, querido hermano, no espere que su esposa lo haga todo en su casa. No, porque yo me voy a trabajar y tú eres la nana de acá. No es así. No haces nada en todo el día. Muchas veces es el trato que se da a las esposas. Estás todo el día en la casa, pero ¿quién es el que limpia? ¿Quién es el que cuida a los niños? Por eso Dios dice que deben tratarlas como a vasos más frágiles. Porque si bien ustedes trabajan, pero también se cansan. Ustedes viven momentos en los trabajos que de verdad muchas veces no les da ganas de ir. Pero la mujer en su hogar cumple un rol importante, y ustedes deben pensar en esto, de que como mujeres también nos cansamos. En vez de quejarse de que quizás muchas veces cuando usted llegue la comida ya está fría, pero las esposas tienen un tiempo, queridos hermanos. Muchas veces no vamos como mujeres o como esposas,
No van a calcular el tiempo que ustedes están para calentarles la comida, el tiempo que ustedes van a llegar. Si no, se van a enfocar en cocinar y dejar listo y después seguir con otras cosas. Queridos hermanos, por eso deben tratarla como a vasos más frágiles a sus esposas. Amén. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, ustedes han visto a sus esposas estando enfermas, trabajando en su casa, haciendo las cosas, levantándose? Yo me acuerdo y pensaba mucho cuando hablamos de que Dios nos dice que los hombres deben tratar a las mujeres como a vasos más frágiles. Me hace recordar mucho a mi mamá. Ella cuando yo era más chica y vivíamos en el campo, si usted viera a mi madre 9 meses embarazada juntando o acarreando o llevando, ¿cómo se dice? Tachos o baldes, ¿cómo le dicen acá? No sé. De 20 litros cargando con un tremendo embarazo. Embarazos de riego y soportando todo eso. Hermanos, por eso la palabra del Señor les dice a los hombres que deben tratar a sus esposas como a vasos más frágiles. Amén. Siempre estar atentos a ellos, tratarlos con amor. Cualquier palabra que no sea buena, lastima el corazón. Lastima el corazón, queridos hermanos. Créanme. Efesios 5, del 21 al 33 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Amadas hermanas, debemos estar sujetas al marido como al Señor, a cada uno de nuestros esposos. Cuando usted lo haga algo para su esposo, hágalo con amor. Usted no piense que si el marido lo merece o no, porque muchas veces esa es la actitud que uno piensa, que uno tiene. Pero usted tiene que pensar que los ojos de Dios están sobre nuestras vidas y que nosotros debemos ser sabias, debemos, ¿verdad? Pensar que no solamente debemos estar sujetas a nuestros esposos, sino porque el Señor nos manda y un día vamos a tener que dar cuenta también, queridas hermanas, de lo que somos como esposa o como hijas del Señor. Amén. El 23 dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de respeto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El libro de Efesios, ¿verdad?, del capítulo 5, nos da instrucciones y nos da, ¿verdad?, consejo de cómo ser como matrimonio. Cuando usted tenga dificultades con su esposo o pasen diferentes situaciones, lean juntos Efesios, lean juntos la palabra del Señor sobre los consejos para los matrimonios. Es importante porque, queridas hermanas, no podemos pasar toda la vida contradiciendo la palabra del Señor. Hay tanto... La regla está tanto para el hombre como para la mujer, y debemos ser sabios como hijos del Señor para vivir en el matrimonio, ¿verdad?, en los deberes conyugales. En los versículos 8 en adelante dice así: finalmente sé todo de mismo sentir, compasivo, amando fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala,
porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Debemos, hermanos, como dice, tiene este título, esta palabra, de tener una buena conciencia, que debemos que ser todos de un mismo sentir. Y acá ya está hablando Pedro en general. Está hablando acá, ¿verdad?, que debemos tener todo un mismo sentir, hermanos, como hijos del Señor. Debemos ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. ¿Cuánto ha costado hoy en día que aún los cristianos, hermanos, sean misericordiosos? ¿Cuánto cuesta hoy en día que la iglesia tenga un mismo sentir? Uno tira para un lado, otro tira para el otro lado, como si el Señor estuviera dividido. No es así. La palabra del Señor nos dice que debemos tener, ¿verdad?, un mismo sentir, ser compasivo. ¿Cuánto cuesta hoy día? O cuánto muchas veces vemos nosotros, queridos hermanos, que donde está la necesidad muchas veces cerramos nosotros nuestro corazón para ayudar al que necesita. ¿Por qué no podemos tener compasión si el Señor nos enseña? Y quizás este sea un tiempo donde debamos orar de esta manera, que el Señor nos enseñe a tener amor, que nos enseñe y que nos muestre cómo ser compasivo. Hoy cada uno tira para su lado. Estoy yo y después yo. ¿Qué pasa con el prójimo? ¿Qué pasa con los demás? La palabra del Señor nos enseña que debemos ser, ¿verdad?, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. Hoy en día está muy de moda también, que si alguien me hace algo, le devuelvo peor. Y esto aún dentro de las personas llamadas cristianos. Es muy complicado, hermanos, pero vemos mucho esto. Hoy en día nadie está dispuesto a poner la otra mejilla, amén. Y la palabra del Señor dice que todo lo contrario, nosotros debemos bendecir cuando nos hacen algún mal. No devolver mal por mal, sino devolver bien por mal. Debemos ser ejemplo como hijos del Señor. La palabra del Señor nos enseña que si nosotros, ¿verdad?, queremos amar la vida y ver días buenos, refrenar nuestra lengua de mal. Queridos hermanos, debemos reflexionar en nuestra vida sobre nuestra conducta cuando muchas veces la mentira está, pero es el boom en la vida del cristiano. Miente por todo, mentimos, decimos, ¿verdad?, cosas que no son. Muchas veces vemos, hermanos, y hay muchos hombres y mujeres que hablan con engaños dentro de la iglesia. Esto no debe ser así. La palabra de acá de Pedro no está hablándole al mundo, no le habla a la gente del mundo, sino le habla a los que están dentro de la iglesia. Y debemos entender que la palabra del Señor, créanme, que es para este tiempo también. Por eso debemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas. Debemos apartarnos del mal, como dice. Apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígale. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Cuán importante es, hermano, caminar por el camino recto. No es fácil, pero debemos obedecer a la palabra del Señor. Debemos apartarnos de todo aquello que nosotros podamos hacer. Acá la palabra de Dios no está diciendo del mal del otro, sino nosotros mismos debemos apartarnos del mal, lo que nosotros estamos haciendo. Y esto es algo que debemos tomar, ¿verdad?, una decisión seriamente. Debemos tomar la palabra del Señor, reflexionar en ella y pedirle al Señor que nos perdone, pero no volver a hacer lo que estamos haciendo. Debemos cambiar nuestra vida, debemos seguir los mandamientos del Señor y como dice la palabra, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están atentos a las oraciones de los justos.
Muchas veces tenemos apariencias de piedad, dice el Señor, y muchas veces nos comportamos de esa manera. Pero debemos entender que Dios nos conoce, Dios nos ve. Quizás el pastor, el líder o usted no nos ve a nosotros, pero Dios sí nos ve. Y debe importarnos más, porque un día vendrá el Señor con juicio justo, ¿verdad? Con justo juicio. Y nos va a declarar y va a mostrar todas las verdades de nuestra vida. Por eso es importante ser consciente, queridos hermanos, de cómo caminamos hoy. Mire, hermanos, si usted tenía la costumbre de decir mentira, oremos para que Dios nos ayude. Señor, no quiero esto en mi vida. Hay algunos que verdaderamente son muy para mentir. Y verdaderamente esto no es agradable delante del Señor. Nosotros queremos ser hijos conforme al corazón de Dios. Seamos hombres y mujeres que realmente temamos su presencia y que podamos cambiar nuestra manera de vivir apartándonos del mal. Amén. Dice la palabra: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que se demande, razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Si algo padecemos, hermanos, como dice la palabra, por la justicia, por la verdad del Señor, no nos afanemos, no nos preocupemos. El Señor tiene el control de todas las cosas. Verdaderamente, como hijo de Dios, vamos a padecer muchas cosas: calumnia, vamos a ser tentados, vamos a ser señalados, se burlan de nosotros. Pero eso no nos debe preocupar. Nosotros tenemos que seguir con la misma línea que el Señor nos marcó. Debemos seguir, hermanos, nosotros, ¿verdad?, firmes en la verdad del Señor. Como dice la palabra del versículo 15, santificando a Dios el Señor en nuestros corazones, y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza que tenemos en el Señor, queridos hermanos. Debemos, hermanos, nosotros buscar cada día santificar al Señor en nuestro corazón. Que Dios sea ayudándonos en todo tiempo, porque los tiempos mejores no vendrán, queridos hermanos. Pero que no nos vean, queridos hermanos, como hijos del Señor, que somos pleiteros, que si bien conocemos la verdad, no debemos ser, para ser sincera, como los pastores que están en la calle, los cristianos que predican con condenación más que con amor. Si nosotros mostramos a Cristo a la vida de aquellos hombres que hoy están afuera, debemos hacerlo con mansedumbre, demostrándole que realmente somos cristianos, demostrándole que realmente, queridos hermanos, en nosotros sí hay una certeza de quién es Dios. No sé si ustedes vieron el fin de semana o la semana pasada qué fue lo que pasó con este pastor que lamentablemente fue encarcelado por provocar un disturbio, por hacer, más bien parecía, como dice la palabra, ¿verdad?, acá, como un malhechor, como alguien que realmente no representa a Cristo. No es la manera como el Señor a nosotros nos llamó para predicar. No es la manera de lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Esa no es la manera, queridos hermanos. Debemos demostrar quién es Jesús. Debemos hablar las verdades, sí,
porque no debemos conformarnos a este mundo ni torcer la palabra de Dios para agradar al otro, pero debemos hacerlo con amor, tratándolo a ellos como a alguien que queremos que sean salvos. Amén. Dice la palabra del 18 y ya termino, y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó al espíritu encarcelado, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. El Señor ya pagó por nuestros pecados. Nosotros debemos valorar eso, queridos hermanos, y debemos mostrarle al mundo que el Señor ya murió y resucitó por sus vidas. Debemos enseñarle que hay una oportunidad mientras el Señor pueda ser hallado. Debemos demostrar que Dios es verdad, que Dios es real en nuestra vida. El otro día decía la hermana Isolda, debemos nosotros en la prédica hablar, por ejemplo, de salir a predicar, a entregar a otros, a que otros conozcan del Señor. Este es el tiempo, queridos hermanos, que esas personas puedan buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Porque el Señor también murió por los que están afuera. Porque en un tiempo nosotros también éramos pecadores. Y más pecadores que ahora, porque nunca dejamos de pecar mientras estamos en esta tierra. Pero hoy tenemos la certeza de que si fallamos ante el Señor y no nos arrepentimos, tenemos posibilidad para recibir ese perdón. Pero ¿cuántos mueren sin Cristo? ¿Cuánto, como acá vemos, verdad? Y habla la palabra en el versículo 20 que el 19 dice: y en el cual también fue y predicó al espíritu encarcelado, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua. Imagínense, mis hermanos, el Señor, cuando venga en las nubes, todo ojo le verá, y los que murieron antes que Él vino a esta tierra, en los tiempos principios, desde el principio, también van a ser juzgados. Todos van a ser juzgados, vamos a ser, ¿verdad? Vamos a tener nuestro juicio de galardón, pero también otros van a tener su juicio de condenación, si no viven conforme a la enseñanza del Señor. Pero, hermanos, yo quiero hacerle un desafío a ustedes. Prepare su vida a este tiempo. Salgamos a entregar tratados, salgamos a evangelizar, salgamos a predicar. No se quede, hermanos. Mire, usted puede decir: yo creo en el Señor, pero si usted no está cumpliendo los mandamientos del Señor para que otros estén salvos, sean salvos, algo está fallando en nuestra vida. Si nosotros no estamos cumpliendo con los mandamientos del Señor, ¿cuál es la certeza que nosotros tenemos de nuestra salvación? Porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, un día el Señor nos va a decir, ¿verdad? Tanto te entregué, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y debemos predicar, hermanos, porque nosotros no sabemos cuál es el día de la venida del Señor. Usted no tiene los minutos comprados. Usted no tiene la certeza de que el Señor va a venir ahora, en este día, o cuántos años más. Pero algo sí tenemos que hacer mientras estemos y tengamos vida, es ir y buscar las almas que se están perdiendo. Y yo quiero animarle y que podamos ser conscientes de esto. Mis amados hermanos, debemos estar sujetos al Señor. La palabra del Señor nos dice que es verdad, las esposas deben estar sujetas a los esposos, pero como iglesia debemos estar sujetas al Señor. Y debemos entender que la palabra del Señor es eterna. La palabra del Señor es real. La palabra del Señor es verdadera. Y si nosotros amamos al Señor como
amamos a nuestros esposos, a las esposas, a ustedes varones. Debemos anhelar estar con Cristo y compartir a otros del Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude en este tiempo. Como matrimonio, tome, si está con su esposa, tome la mano a su esposa, pídale perdón al Señor si está fallando como esposo. Pero como esposa de Cristo, pidámosle perdón por fallarle a Él, porque muchas veces no nos sujetamos al Señor. Amén. Poderoso Dios, amado Rey, le damos gracias, Señor eterno. Tú eres el Dios, Dios mío, de los cielos, de la tierra, de todo lugar. Padre, tu consejo, Dios mío, Señor, Dios mío, es que seamos, Dios mío, esposos, Señor amado, conforme a tu mandamiento, papá. Pero que seamos una iglesia, Señor, sujetas a ti, Padre Santo. Es mayor, Dios mío, que todo lo que podamos vivir o hacer en esta tierra, Señor. Perdónanos por las veces, Dios mío, Señor eterno, que te fallamos, Padre. Como la novia que nos dice tu palabra, que somos, Señor, como esposa, que es tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor amado, nos perdone, nos lave, nos limpie, nos restaure, Señor amado. Tú seas obrando nuestra vida, Jesús. Papá, quizás muchas veces, Dios mío, Padre Santo, decimos que te amamos, Señor. Como muchas veces nos podemos decir como esposos, Señor, que nos amamos. Pero quizás muchas veces el corazón no es lo que siente, Padre. Porque muchas veces quizás, Dios mío, nos equivocamos, Padre Santo. Muchas veces, Dios mío, queremos que hagas lo que nosotros queremos, no queremos hacer lo que tú nos dices, Señor. Padre, ten compasión de nosotros. Perdónanos, Dios mío, por fallarte. Perdónanos, Dios mío, por faltarte el respeto muchas veces, papá. Perdónanos, Señor, Dios mío, cuando muchas veces, Dios mío, Padre bendito, tú nos dices, Señor, que debemos estar congregados, unidos, buscándote, haciendo tu voluntad, Padre, y muchas veces no priorizamos, Dios. Perdónanos, Señor, por ser, Señor amado, muchas veces esa esposa infiel contigo, Señor, porque fallamos delante de ti, Dios mío. Padre Santo, te pedimos que nos haga hombres y mujeres conforme a tu corazón, Dios mío, Señor amado, que, Señor amado, más que lo material, Dios mío, más, Señor amado, que disfrutar de este mundo, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia, Dios mío, que podamos buscarte mientras pueda ser hallado y que otros te conozcan, Jesús. Dios mío, le damos muchas gracias en esta hora, papá, en tu santo nombre, Señor, amén y amén. Que el Señor le bendiga, amén.